Hola a todos nuestros oyentes, bienvenido una vez más a nuestro podcast de confianza Mental Wonders en una nueva temporada. Sean bienvenidos todos ustedes, estamos la verdad muy felices y emocionadas con esta nueva temporada que vienen temas súper geniales, Nay. ¿Tú cómo has estado después de una pequeña pausa? Me siento como si me hubiese ido 1000 años. Bien trabajando y buscando buenos temas de conversación porque honestamente ya le quisimos dar un giro un poco, diría que drástico a las temáticas, o sea, no tan drástico, creo que sería como una continuación desde una perspectiva diferente. Sí, desde una perspectiva un poco más, más material o más cotidiana. Pienso yo que sería la palabra, porque al igual todos los conceptos y todo lo que hemos hablado se conecta con todo, entonces no estamos desligados de lo que hemos estado hablando en las primeras temporadas. Eran pues del conocerse uno mismo, de esa parte espiritual, y ahora viene cómo esos conceptos los podemos traer en lo que se ve de manera colectiva. Sí, me gusta esta nueva temporada porque estamos hablando ya de constructos a nivel cultural, antropológicos. Habrá, me imagino que tintes políticos también de alguna u otra manera, no en favor, en contra de nada, no vamos a volver esto como un campo de batalla campal, pero sí en un proceso de conocer y de dónde se construyen esos conceptos y por qué, que es lo que siempre hemos fomentado en el canal, de conocer los orígenes, entenderlo un poco y poder conectar el conocimiento para poder entenderlo. Sí, el ser libres, porque el cuestionar también nuestros patrones a nivel interior y cuestionar también los que están de manera externa, como decía Nay, nos vuelve unas personas libres y no dejar que las cosas pasen porque sí, sino también pasar por un filtro, es porque tal cosa, y cuestionarnos también desde la estructura tanto familiar y cultural, desde los establecimientos o desde nuestras propias creencias como familia o educación. Bueno, y ya dándoles un poquito de abreboca que se va a tratar esta tercera temporada, pues vamos a empezar con el título que es supremamente importante e interesante y la verdad pues siento que va a ser polémico hasta cierto punto. Entonces el título es ¿por qué los varones no se rebelan? Crisis y pasividad masculina como estrategia de dominación. Bueno, Laura es la comentarista de los títulos. A ver, Laura, cuéntanos, ¿cómo llegamos a empezar a hablar de los masculinos? Bueno, la verdad es que nosotras desde todo este proceso de autoconocernos y al haber investigado también tanto en la parte espiritual como emocional y afectiva, nos damos cuenta que todos somos un todo. Y viendo el día a día de que las personas siempre hay como una competencia de sexos, mujeres, hombres, que las mujeres son mejores que los hombres son mejores que las mujeres, pero evaluando ciertos patrones de conducta, los patrones, vemos que el hombre también ha sido víctima del propio sistema, que la mujer sí ha tenido mayor visibilidad, pero los hombres aún también continúan bajo la niebla. Entonces, por eso nos llamó tanto la atención, y este tema no viene de ahora o de hace poco, sino ya tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces por eso nos gusta esta franja nueva, porque vamos a hablar de temas un poquito que son sensibles, pero a la vez que hay que tocarlos, hay que hablarlos. Entonces los hombres para nosotras también hacen parte de esta transformación. Bueno, y de verdad que quisimos empezar con esta nueva franja con el tema del hombre, del varón, porque hay algo que sí sucede y le comentaba de pronto a Laura, es que la gente repite mucho las palabras por decirlas y realmente no se sientan a entender o a construir ciertos conceptos o por qué viene. Y creo que hay algo muy importante antes de hablar de ese patriarcado y el matriarcado, que al final terminan siendo lo mismo. Al final llegué como ese punto de qué es el patriarcado y qué es el matriarcado, y es de indistintamente la perspectiva, sea el hombre o la mujer, pues es el sujeto viéndolo un objeto. Entonces, ¿cómo objetivizo a la otra persona, al otro ser, sea varón o sea mujer?
Entonces la idea de este nuevo capítulo es hablar sobre el reconocimiento mutuo. Queremos llegar como a ese punto del reconocimiento, ver un sujeto que mira a otro sujeto, no en relación de poder, sino más bien hablando de lo que es el equilibrio, la equidad, que es algo que a la gente le ha costado. Entonces, entender también que el patriarcado, aunque muchos hombres no hablen de esto y las mujeres que se refieren a él, no estoy diciendo que son todas, ojos que hay personas que sí se dedican juiciosamente a leer y a construir estos conceptos, no pienso que han entendido cómo se sostiene esto en el tiempo y el espacio, porque han habido muchas protestas y muchas cosas, pero aún se sigue sosteniendo el patriarcado, y creo que hay parte, y es que nosotros de manera inconsciente no nos damos cuenta cómo nosotros alimentamos este patriarcado. Entonces esto es como el poder se volvió inherente en las relaciones humanas. Ya estamos hablando de cómo se va cultivando, cómo eso de relaciones de poder se van cultivando de manera inherente en nosotros, y desde dónde empieza esa designación de los roles, desde la parte de la familia, y cómo nos van ciertas actitudes programándonos de manera inconsciente, y que cuando vemos algo que es diferente, eso amenaza automáticamente qué es lo que yo he aprendido a través del tiempo y el espacio con el constructo familiar. Sí, recordando pues de los temas que hemos estado hablando, de que toda creencia nace desde primero nuestra familia, y las instituciones como la educativa y la religiosa son pilares importantes en el desarrollo del ser humano, y desde que somos niños siempre vemos primero la estructura familiar, como se ve, papá es la máxima autoridad, después sigue mamá, pero esa misma esquema a nivel de la familia se observa tanto en la escuela como en la religión, y siempre estamos viviendo roles sociales conforme a ciertas estructuras y patrones de comportamiento. Y en estos días pues nos pusimos pues a investigar mucho sobre el tema, y encontramos un artículo súper genial que más tardecito ahí en la descripción como que se los dejo al que le gusta leer e investigar este tipo de temas. Me pareció súper interesante, y hacían muchos ejemplos de que, por ejemplo, la niña no podía jugar con las canicas o bolita uñita, como se dicen aquí en mi ciudad, y si lo hacía o el papá lo veía, la mamá dejaba que la niña jugara con su hermano, y la chica era mucho más ruda, más rebelde, y su hermano era un poco más delicado. O sea, se habían invertido los roles según como lo había visto el padre, de que el hombre tiene que ser el más rudo, el más agresivo, porque él es el que tiene que proteger la casa, y la mujer tiene que ser la delicada, la carita bonita, la más educada de la casa, y vamos a ver que ella era la ruda y el hermano era el más empático. Y entonces un día el papá la vio jugando y cogió rabia y la golpeó y le dijo que eso no eran juegos de niña. Entonces desde pequeño haciendo sentir desde la culpa al niño o a la niña, que tenían que comportarse de cierta forma para poder identificarse y establecerse dentro de un rol. Entonces desde ahí comenzamos a ver cómo el patriarcado va mostrándose. Y algo que también decía mucho Fromm acerca del patriarcado, y que también, bueno, lo hemos estado hablando en las temporadas anteriores, bueno, en la primera temporada, era eso, es el dominio, digamos, del hombre, la figura masculina como el que daba la regla y la imponía, y que la mujer quedaba en un segundo lugar. O puede estar el matriarcado, que es el mismo sistema, solamente que no hay una figura masculina, sino que está la mamá, pero representa esa polaridad masculina. Entonces viene siendo como siguiendo las mismas enseñanzas. O sea, no está el hombre, pero si en la casa hay un hijo varón, al hijo varón se le da la presa o el pedazo, la proteína más grande, se le sirve primero al hombre, que el hombre, si es el hijo de la casa y puede tener varias noviecitas, y la hija pues no puede tener, digamos, pretendiente o novia hasta cierta edad. Entonces ahí vamos viendo cómo los patrones se van replicando, y así mismo lo vemos dentro de la sociedad. Bueno, y hay algo muy importante que me gustaría comentar, y es que los hombres se encuentran adoctrinados en ese mismo patriarcado. O sea, son obligados a invalidar sus sentimientos a través de la fuerza, y esto es algo muy importante porque tenemos, bueno, me gusta mucho mezclar las historias.
tengo amigos, por ejemplo, que dicen que ellos no están con el patriarcado, pero entonces cuando hablas de su funcionamiento a nivel de relaciones de pareja o de relaciones hacia el mundo, son conductas muy arraigadas al patriarcado, y no estamos hablando del machismo como tal, porque ya eso es otra cuestión ahí que no vamos a entrar. Pero cuando hablamos de ese adoctrinamiento, el que está adoctrinado no sabe que está adoctrinado. Es una cuestión que se vuelve inconsciente. Por ejemplo, hace poco en la dinámica, y una mujer también alimenta ese adoctrinamiento. Fíjense que hace poco alguien nos estaba comentando una situación de que estaba viviendo con una chica, y esta chica, cuando nosotros vimos el lugar donde estaban viviendo, nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es el aporte que ella hace ahí? Fíjate que ahí nos preguntamos como que, bueno, ¿y cuál es el rol de esta chica en esta situación? Se supone que él dice que no es patriarcal, porque no lo él es muy liberal. Pero entonces es que él automáticamente asumió el rol de proveedor. Y ella asumió automáticamente el rol de la chica que debe de ser protegida por el patriarca, o sea, por la figura de fuerza en la relación. Entonces, nosotras las mujeres también nos hemos involucrado en ese patriarcado y lo hemos alimentado. Porque no crean que porque las mujeres salen a la calle y dicen, yo soy feminista y yo voy contra los derechos de las mujeres, ellas están contra el patriarcado. No, al contrario, lo están alimentando de manera diferente. Ojo con eso, porque entonces ya lo que quieren es entrar a un matriarcado, y es lo que estamos hablando de las polaridades. O sea, sigue existiendo, porque sigue existiendo esa lucha de poder, de que dejo de ver al sujeto o a la persona y la vuelvo un objeto. Fíjense que ha sido muy complejo, y esto hacía en estos días unos choques que he tenido también a nivel personal, porque, por ejemplo, los mismos hombres se sienten objeto. Recuerdo que estaba hablando hace poco con un par de amigos y les decía, oye, si yo me acerco a alguien y le pregunto a un hombre en particular, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ellos automáticamente es como que, le estás abriendo la puerta para caerte. Y yo como que, pero ven acá, o sea, ¿por qué mostrar interés genuino en un ser humano tiene que implicar eso? Entonces mírense en ese contenido de esa pequeña conversación cómo se ven los hombres como un objeto. O sea, es que si tú me muestras esto automáticamente significa. Y ahí, en esa pequeña situación, se mantiene vivo el patriarcado. Sí, algo que me gustó mucho, y era lo que estabas diciendo al principio, Nay, de que la dominación, o sea, la persona que ejerce cierto dominio no se da cuenta que también hace parte de ese sistema y que es dominado. Entonces, me gustó algo que habíamos leído ayer en el artículo, que decía, la dominación no es un problema de la naturaleza humana, sino más bien de las relaciones humanas. O sea, no sabemos cómo conectar con las demás personas, y por ende tenemos como en esa programación que nos hicieron, que en vez de vincularnos de manera o conectar de manera más estrecha con las personas, siempre tendemos a dominar. O sea, es decir, no sé si han escuchado o ustedes se han dado cuenta dentro de las relaciones interpersonales, siempre dicen, no, siempre hay uno que domina y otro que es sumiso. Siempre creemos que así se dan las interacciones sociales, que nos han enseñado, pero eso no quiere decir que esto sea algo sano. En realidad el ser humano requiere de vínculos, no de ejercer poder sobre el otro. Por eso es que existe la dominación, porque el ser humano no sabe relacionarse con los demás. ¿Y cómo me relaciono con los demás? Primero conociéndome, de lo que hemos estado hablando, que es un proceso largo y que esto no se hace de manera individual, sino de manera colectiva, para poder ir desarrollando esas habilidades sociales, esas habilidades de integración con las demás personas. Y era lo que estaba diciendo Nay, de no ver a la persona como un sujeto objeto, sino ver que es un sujeto. O sea, estamos viviendo en sociedad, en colectividad, y no vemos que el otro es menos que nosotros somos menos que el otro, sino que hay una parte de esa cooperación entre ambos. Y por eso existe tanta competencia y tanta pelea, porque no nos vemos unidos al otro. Bueno, y hay algo muy importante, y es sobre cómo se ha idealizado la cultura del patriarcado, porque sí hay una idealización. O sea, esto se ha vuelto un camuflaje, porque creen que crear estas luchas
al final lo que están haciendo es que están manteniendo el patriarcado. Y no es como que salir a hacer cierto bullicio o creer que el patriarcado es una amenaza. Realmente lo que se vuelve una amenaza es la relación de poder, indistintamente de donde venga, sea matriarcal o sea patriarcal. Y hay algo muy importante, y es que debemos estos movimientos deben generar conciencia de que este tipo de relaciones afecta a ambos, tanto a hombres como a mujeres. O sea, no solamente las mujeres somos afectadas por esto. Creo que este ejemplo lo dije ya en un podcast anterior, y recuerdo que estuvimos en una charla hablando sobre el amor, y vuelvo a citar el ejemplo. Y hay un hombre donde se para y dice, oye, uno como hombre tiene tantas presiones al momento de invitar a una mujer a salir, porque una veces no tiene ni un peso para uno, y tú no le vas a decir a una vieja, vamos a un parque, porque la mujer, claro, o sea, él decía como un hombre no le puede decir a otro amigo, oye, te quiero, te amo, porque se ve como que mierda este man, ¿qué le pasa? Entonces, automáticamente dijo, van a pensar que somos unos maricas, porque lo voy a citar así, y luego al tiempo se levanta una chica, ay, ¿tú qué tienes contra los gays? O sea, realmente no entendían. Miren cómo bajó ese hombre que tuvo esa valentía de expresar cómo se sentía, enseguida fue invalidado su sentimiento, o sea, lo anuló. No importó lo que él quería expresar de cómo él se sentía bajo este sistema invalidado a nivel emocional, sino que lo que hizo fue como que ella lo que hizo es que anula e invalida. ¿Y qué es lo que hace eso? Mantener. Oye, tú eres un hombre que tú no tienes derecho a sentir. Entonces mira ella desde su lucha, según, entre comillas, de defensión de la mujer, cómo invalida automáticamente a ese hombre y cómo se pudo haber sentido en ese momento justo. Entonces a veces sucede que no nos damos cuenta que nosotras, las mujeres y los hombres también, estamos siendo parte de ese sistema opresor. O sea, mantenemos la posición, y cuando nosotros mantenemos una posición, el dogma siempre se va a alimentar. El dogma se alimenta de polaridades, él lo necesita. Entonces, literalmente, hay hombres que los presionan porque no tienen una mujer o algo así, o varias, porque a veces pasa. Y la mujer también sufrimos desde el patriarcado. Voy a hablar comentarios patriarcales que me han sucedido a mí personalmente, y también da mucho que pensar. Por ejemplo, bueno, ahora que estoy en mi tema de que estoy soltera, recuerdo que cuando de pronto le hago un comentario a mi mamá o a mi abuelita, bueno, sobre todo a mi abuela, decía, oye, conocí a alguien, ¿y a qué se dedica? ¿Y qué hace? O sea, ese tipo de comentarios de, o sea, este es el proveedor. Yo decía, o sea, eso qué relevancia, a veces le decía, qué relevancia tiene, porque para eso yo estoy trabajando para autosostenerme. Y es como, o que tú le digas a alguien, no, y yo le digo a un man que nos vayamos a ver el parque, a mí no me interesa una cena. Entonces mira cómo ese tipo de diálogos sutiles al final mantienen el mismo sistema que supuestamente estamos luchando. Sí, y algo muy importante que estabas diciendo, que bueno, muchos dicen es que la mujer ha sido víctima. Sí, es cierto, o sea, hemos sido víctimas, eso no lo vamos a negar, pero como decía Nay, ambos han sido víctimas de ese mismo sistema. Simplemente que el hombre vive de ciertos privilegios, y obviamente es mucho más visible el maltrato hacia la mujer, pero eso no quiere decir, en el hombre no es visible. Mira tantos comentarios que han habido de personas, varones, han sido violados o han sido maltratados físicamente por parejas o por amigos, y ellos se callan. Y si van a algún lugar, no lo quieren decir porque se sienten con mucha vergüenza de que se burlen de ellos. Entonces, en la mujer ha sido mucho más visible ese maltrato, los hombres callan. Entonces es mucho más difícil. Entonces, algo que me pareció muy curioso, que para adoctrinar al varón lo fuerza a sentir dolor y a negar sus sentimientos. El hombre nunca está, digamos, si ven a un hombre llorar o dicen, no, ¿qué tienes? Y si el hombre se ve un poco más frágil, no sé qué, inconscientemente, tanto hombres como mujeres lo señalan, ay, es que este hombre es como débil, es como todo frágil, es como todo, le falta
testosterona, una cosa así, porque aquí en la costa, bajito en sal. Bajito en sal o arepita sin sal. Algo así, son comentarios que aún nosotros hemos hecho, entonces ellos se cohíben de expresar sus emociones. La mujer siempre se le mostró como que la mujer es más delicada, más sensible, que puede decir, ay, es que estoy molesta, o hacen el típico comentario de la regla, los hombres, es que se te va a venir que la regla. Un comentario un poco incómodo, pero eso lo tienden a decir. Entonces más el hombre también tiene dificultades a nivel físicas o a nivel también hormonales. Hay momentos que ellos también sienten bajones, hay momentos en el que ellos también, porque ellos también vienen desde esa misma máquina, que siempre nos encanta utilizar esa metáfora del cuerpo como una máquina, pero eso no los hace que ellos no puedan sentir. Entonces la misma presión social los hace a que no puedes decir cómo te sientes, entonces invalidan al hombre, al varón, los hacen ver como que alguien de que ellos no pueden expresar. ¿Y qué hace esto? Les afecta su bienestar emocional y su salud mental, porque ellos están siempre callados, ellos no pueden expresar cómo se sienten, ellos no pueden hacer, y por ende toda esa rabia, frustración y ira también viene y las presentan a su objeto, que en este caso puede ser la mujer, y que es maltratada, porque tampoco hay una libertad a nivel de expresión de que ellos puedan decir cómo se sienten, y su entorno vienen y les dice que tú no te puedes comportar de esta forma, tú eres el hombre, o muchas veces también, que eso me ha pasado mucho en consulta con los niños, es que las mamás presionan a los y le dicen como que tú eres el hombre de la casa. Un niño que tiene 3, 4, 5 años, ya comenzando a hacer ese tipo de comentarios, haciendo el peso de que ellos tienen que dar la cara por la familia cuando todavía son unos niños y no le corresponde ese rol. Ese rol le corresponde a su madre y a su padre velar por ellos. Entonces también ese tipo de comentarios, hacérselo a un niño tan pequeño, genera también cierta responsabilidad que a ellos no le corresponden. Bueno, hubo un término que me gustó mucho en este artículo que decía, es que los hombres los adoctrinan para ser minusválidos emocionales. O sea, que un hombre muestre una pequeña ápice de algo que sea a nivel emocional, enseguida son anulados, son invalidados. Es más, está tan incrustada esta ideología en nuestra mecanicidad, que el hecho de que un hombre actúe, se libere, es visto como si fuera desleal al patriarca, a su padre, porque madre, o sea, hay una lealtad inconsciente que tenemos hacia el propio sistema. Entonces, ¿por qué es tan difícil liberarse del patriarcado? Porque nosotros tenemos lealtades inconscientes hacia él mismo. Entonces, por más que yo en palabras yo diga, yo soy un hombre liberal y yo no apoyo el patriarcado, o yo diga, yo soy una mujer liberal que no apoya el patriarcado o el matriarcado, siempre hay conductas, y si nos sentamos a analizar, porque eso es la idea, sentarnos a analizar, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, tenemos actitudes o automáticamente nos entramos como que está la mujer que es luchadora, que se vuelve trabajadora, que es independiente, pero al momento que está con un hombre, entonces ya se siente como más tranquila y se relaja un poco al momento de trabajar. No quiero decir que son todos los casos, pero a veces sucede. O no, yo estoy un man que me apoye, que me lleve, y igual el hombre. Entonces, este tema de la lealtad es muy importante, porque al final, ¿qué busca hombres y mujeres por igual? ¿Qué busca el ser humano? Ser aceptado y reconocido. Y al momento de que no hay aceptación y no hay reconocimiento mutuo, siempre vamos a estar en la lucha. Es que ahí es de donde se sustenta el alimento del patriarcado, y el matriarcado es cuando nosotros no tenemos aceptación mutua. Cuando eso no existe, cuando no nos sentimos reconocidos, vamos a tirar para un lado que sí por fin nos dé la aceptación y el reconocimiento que merecemos o creemos merecer. Sí, entonces esta crisis en los varones que están bajo el dominio del patriarcado, ¿por qué se resisten ante la lucha de la mujer?
que la mujer, digamos, está un poco más libre, un poco más que expone lo que le causa cierta incomodidad y el hombre simplemente calla o está feliz con ese sistema. A ver, el sistema que el hombre o el patriarcado, ¿qué hace? Le da beneficios al hombre de que como él trabaja, requiere una recompensa. El trabajo duro es que llega a casa, su mujer lo atienda, ¿sí? De que sea servido. ¿Qué pasa? Como es un sistema en el que todo se lo da y ellos no tienen cierta incomodidad, en cambio la mujer, como yo le estaba diciendo anteriormente, ha sido más visible ese maltrato. Ellos están conformes, o ahí viene la palabra del conformismo, de ese mismo sistema, como que yo estoy bien, esto no me incomoda porque puedo hacer esto, yo como trabajo fuerte, la mujer me tiene que, y no es, se desliga el tiene que hacerlo no por obligación a decir que es bajo el amor. Cuando tú haces algo por amor, tú lo haces porque quieres, más no porque sea una obligación. Pero el patriarcado, o como lo hemos dicho, los sistemas tienden a copiar ciertas leyes universales que se dan y se lo hacen ver como si fuera la obligación de otro hacer algo por ti, recordando que somos seres responsables y cuando damos el amor se transforma y damos lo mejor de cada uno de nosotros a las demás personas. Entonces, los varones comienzan a tener esta crisis porque las mujeres se desafían esa dominación masculina. ¿Y qué pide la mujer al hombre? La mujer lo que le pide al hombre es compartir las riendas de las cosas a nivel social, a nivel cultural, para que ambos puedan nutrir y desarrollarse como, no sé, pareja, equipo, como ustedes lo quieran llamar, construir entre ambos, no desde una dominación de que yo te domino y como yo te domino tú tienes que hacer eso, sino como es una colectividad o una cooperación. Entonces, he ahí porque el hombre que vive dentro de este sistema le causa temor cuando la mujer comienza a querer incomodarse o decirle yo no voy a hacer esto y no sé qué. Entonces el hombre obviamente se va a enojar porque le van a quitar cierto poder, pero ese poder es falso porque él también hace parte de ser dominado por ese mismo poder, porque el hombre no es libre y él no elige, no puede elegir y no puede decir bueno yo quiero esto, no quiero esto o puedo hacer esto, y no lo hace simplemente se siente presionado por los roles sociales o por la presión social que ejercen dentro del mismo sistema. Bueno, y que hay algo que, como dice Laura, y tenemos que tener presente, es que los esquemas sexistas afectan a todas las personas, hombre o mujer. O sea, esto no tiene nada que ver con que los hombres son más, las mujeres son menos, las mujeres más y los hombres menos. Es que definitivamente sí hay una fuerza que siempre nos tiende a llevar a la polarización de las cosas. ¿Por qué? Porque el dogma se alimenta de los polos. Entonces, como leímos en este artículo, y lo mencionó Laura, y yo lo refuerzo, es que es trabajar de la integración, cómo integramos la masculinidad y la feminidad. O sea, no es hacer movimientos contra, sino es movimientos de integración, un verdadero movimiento de integración, no un movimiento de lucha, es un movimiento de integración que es diferente. Entonces, si hay esa pregunta que creo que debemos hacernos todos es, yo hago parte de este sistema y cómo yo lo estoy alimentando, porque estas nuevas marchas y luchas realmente están alimentando el sistema de una perspectiva diferente, pero lo están viniendo a alimentar. En fin, estamos dejando, entonces las mujeres queremos dejar de ser objeto para pasar a ser sujeto, y los hombres no van a dejar de pasar de ser sujeto para volverse objeto. Una lucha, una pelea que al final ninguno va a ganar, porque igual todos hacemos parte de todo, como lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, quieren es cambiar, tratar de tomar ese lugar. Exactamente. Entonces, la invitación, ya como para ir haciendo el cierre, es hacerte preguntas si eres mujer feminista o no eres feminista, y si eres hombre patriarcal o machista o no lo eres. Pregúntate si tus acciones están alimentando el sistema, tu manera de pensar, el dogma. O sea, siéntate por un momento y date cuenta de eso, porque nosotras nos pasó, por lo menos, mira que hace poco yo siempre soy como, a mí me gusta la equidad, el equilibrio,
pero a veces llegan momentos en tu vida donde tú te preguntas, oye, por ejemplo, necesitas una persona que te aporte. Entonces, digo, como yo también estoy alimentando esa dogmática. Hemos caído en eso porque es algo inconsciente. O sea, esto viene desde la crianza y no es porque nuestros padres nos quieran llevar, o sea, estamos hablando de generaciones, transgeneraciones, donde esto se ha visto y esto es lo que ha funcionado para el ser humano, entre comillas, porque al final lo que está haciendo es que la brecha se hace cada vez más y más grande. Entonces, como siempre le decimos en todas las temporadas, siéntense a cuestionarse, siéntense a leer, siéntense a hacerse preguntas, cuestionen todo lo que acabamos de hablar hoy, cuestionen todo lo que hay a su alrededor, porque creer que sabemos una parte de algo no quiere decir que lo conozcamos todo, y la ignorancia nos hace pecadores a veces, nos hace cometer, nos hace mantener, más que todo es mantener, porque está bien uno equivocarse, pero no mantener ciertos patrones y es como desraigarlos. Entonces seamos conscientes y de verdad pues agradecerle que nos sigan acompañando. No sé si Laura quiere dar una frasecilla al finalizar. Sí, al final, como decían ahí, hay que cuestionar, y tanto hombres como mujeres hacemos parte de este mundo, ninguno es más que el otro, o porque este sea fuerte y el otro sea débil vamos a ejercer una fuerza contra la otra persona, sino vernos como el cooperar. Y entonces esta es una invitación a que cuestionen las creencias, rebélense contra el sistema, sean revolucionarios a través del amor, pero no desde ese amor con el apego, sino desde el amor maduro y verdadero. Muchas gracias, le mandamos un beso, un abrazo a todos ustedes. Cuídense, bye bye. Bye bye y comenten por favor. Esta temporada esperamos más comentarios. Gracias. Chao.